qué te parece si oramos también por la palabra que Dios nos tiene para hoy? Padre, te doy gracias en el día de hoy, Padre. Tú eres bueno, Señor, siempre. Tú te revelas, Señor, todo el tiempo. Tú estableces, Señor, momentos de pacto, momentos de encuentro. Y sé, Padre, que hoy es uno de ellos. Que tú estarás, Señor, abriendo oídos espirituales. Tú estarás tirando cadenas, Señor. Estarás libertando conciencia, Señor. Estarás quitando los grilletes, Señor, de Egipto. En el nombre de Cristo Jesús, hablo vida, vida, Señor, sobre nosotros, sobre nuestra alma, para que tengamos conclusiones correctas el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a empezar una serie. Vamos a tener la sesión 1 de los milagros del Éxodo, así lo titulé. Los milagros del Éxodo. Es la sesión 1 de 25, para que te vayas preparando. Sesión 1 de 25 sesiones. No, las que tengamos que llevar, porque el punto es que Dios hace un proceso de transformación en ti, en tu alma. Dios hizo un milagro en tu espíritu, te dio un regalo llamado salvación, hace un proceso en tu alma para una manifestación en tu cuerpo, en lo físico, en tu vida. Y nosotros, como hijos de Dios, somos encargados de ser esa escalera, ese vínculo entre el cielo y la tierra. Nosotros establecemos, como el cuerpo de Cristo, nosotros establecemos la voluntad del cielo en la tierra, o sea, los diseños del cielo en la tierra. Entonces es una gran responsabilidad que Dios nos ha delegado a sus hijos y a sus hijas. No puede ser tomada a la ligera. Tú eres Betel, o sea, puerta al cielo. Tú eres un vínculo. No te estoy diciendo que seas un mediador, no. Eres un vínculo en el cual se establece gobierno del cielo aquí en la tierra, como si tú fueras la conexión, una conexión. Para muchas personas, el Dios que se va a dar a conocer o que puedan entender o ver el mundo, lo van a ver a través de ti. Así que necesitamos tener este momento de transformación en nuestra mente, este éxodo. Éxodo quiere decir salida de un reino de tinieblas a un reino de luz. Te voy a llevar por un proceso de paradas que el pueblo de Israel hizo en el desierto, que tienen mucho que ver con tu conciencia. Cada parada que Israel tuvo en el desierto tiene un significado en nuestro tiempo. Esto era una sombra de lo que ahora ya es una revelación. El entender el proceso, te vas a dar cuenta en el punto donde estás tú, porque quiso llevar a Israel de un nuevo nacimiento hacia una madurez espiritual de bendición. Es lo mismo que Dios te quiere llevar a ti, a sacar buenas conclusiones, pero es momento de madurar. Y para madurar necesitamos de identificar en el proceso del éxodo en el que estás o estamos, para llegar a la manifestación plena de la vida divina, de la vida de Dios, de la vida Zoé. Jesús dijo: yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Y esa abundancia de vida se está refiriendo a la manifestación física del gobierno de Dios aquí en la tierra. No te estoy diciendo que sea una vida sin problemas, te estoy diciendo que es una vida en victoria. Y para que haya victorias, tiene que haber batallas. Para que haya gozo, tiene que existir la tristeza. Para que haya sanidad, tiene que existir la enfermedad. Entonces, en este mundo de contrastes, Dios quiere llevarte hacia el lado de la bendición, a su luz admirable, a su justicia. Y esto es a través de un éxodo. Todos como hijos de Dios experimentamos un renacimiento espiritual, un nuevo nacimiento, una metamorfosis en el alma. Metamorfosis es una palabra griega que quiere decir transformación, se puede decir
o traducir como transformación. Romanos 12:2 lo dice: no te conformes a este siglo, sino metamorfosis, o transforma tu pensamiento, tu mentalidad. Y también una manifestación física del gobierno de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy salvo y tengo el regalo de la salvación, pero no tengo el proceso correcto en mi alma, el éxodo, si no transcurro mi éxodo, nunca llegaré a vivir en la tierra prometida. Seré como la generación que murió en el desierto y nunca vio los beneficios y las bendiciones que Dios les había dicho que ya eran suyas. Ojo, porque aquí nadie pone en discusión que Dios ya te bendijo con toda bendición de lo alto. ¿Estás de acuerdo con eso? Pero no se trata de hacer para merecer, ya no es así. Ahora Él hizo y nosotros respondemos a lo que Él hizo. Imagínate que llega a tu vida una persona y te dice: tú tienes una herencia multimillonaria, pero tienes que ir a cobrarla a China. En la verdad tú eres millonario, multimillonario, pero hasta que tú te traslades y respondas el llamado de trasladarte de México hacia China, entonces llegarás a cobrar tu herencia. Es lo mismo que pasó con Israel. Dios les dijo: ustedes ya son bendecidos, ustedes ya tienen una tierra donde fluye leche y miel. Ahí ustedes van a ser prosperados, multiplicados, y es la tierra que yo prometí a sus padres, ya es suya. Nada más trasládate para allá. Y muchas veces confundimos la acción de fe o la responsabilidad en la fe o esta fe obediente a las obras para merecer algo. Y no, aquí no se trata de eso. Egipto representa, hablando de Éxodo, en el Éxodo tú sabes esa historia, el pueblo de Israel sale de Egipto y va hacia la tierra prometida que hoy es Israel. En esa transición, si tú ves el mapa, Egipto está de un lado y pasa todo un desierto, el desierto del Sinaí, desierto de Edom. Hay muchos desiertos en esa parte, ¿sí? Y llegan hacia Canaán, que ahorita es Israel. Está Gaza, la tierra que era antes de los filisteos, está Jericó, Israel, está todo lo que está en ese lado del mapita. Y en esa transición Dios te lleva también a paradas espirituales para llevarte a conclusiones correctas. Cada parada del éxodo de Israel se traduce en una transformación de mentalidad que Dios quería hacer en su pueblo. Y esta serie busca llevarte ese recorrido. No es un recorrido de penalidades, no. Es un recorrido de conclusiones correctas, de sobrenaturalidad de Dios, donde te veas amado, escogido, proveído, sanado, protegido. Y Dios quiso enseñarle todo esto al pueblo de Israel a través de ese éxodo. Pero Egipto, como tal, representa el pecado, los sistemas, la cultura, los hábitos, la esclavitud, la forma de pensar, la antigua vida. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y Dios nos ha sacado a nosotros de un Egipto. Dios ya nos ha llamado a salida de Egipto, pero muchas veces hay muchos hijos de Dios, o sea, que ya han sido salvos, que ya han recibido el regalo de la salvación, pero siguen en Egipto, no han respondido al llamado de la salida de Egipto. Y siguen en sus sistemas, siguen en su forma de pensar, siguen en su forma de vivir, siguen en sus costumbres, en sus hábitos. Y esto no te va a llevar a la vida que Dios ya te ha dado en bendición, abundancia y prosperidad. Así que en este recorrido yo quiero que pongas mucha atención, porque Dios va a libertar tu forma de pensar para que liberte tu forma de vivir. Y esto es algo importante. El milagro del éxodo consiste en un renacimiento espiritual, consiste o está marcado por el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, el proceso, el milagro de la transformación, de llevar un pueblo de esclavitud con mentalidad de esclavo a un pueblo con una mentalidad de victoria, una mentalidad de abundancia, una mentalidad de reyes, de sacerdotes, una mentalidad de libres.
Y para llegar del punto A, del punto B, tuvo que haber un proceso. Y ese proceso es el que Dios quiere marcar en tu vida. Y es una sombra de lo que ahora es. Al pueblo de Israel le tardó 40 años hasta que murió una generación por la dureza del corazón, por no responder al llamado de Dios a esa transición de modo de pensar. Pero sabes que a Moisés le tardó 40 días en el monte Sinaí transformar su forma de pensar. Dios lo llevó a monte Sinaí y ahí él concluyó que él era el reflejo de la misma gloria de Dios. Por eso se tenía que cubrir el rostro, porque su rostro estaba alumbrado, el rostro de Dios. O sea que él era el reflejo mismo de su gloria. Pero el proceso que a unos les tardó 40 años y que una generación no vivió en esa tierra, a Moisés le tardó 40 días. Es más, Jesús tuvo ese mismo proceso en el desierto. Una vez que fue bautizado por Juan el Bautista, dice la palabra que lo llevó al desierto, el Espíritu lo llevó al desierto. Y le tardó 40 días en salir de ese proceso para llevar de una mentalidad de esclavos a una mentalidad de libre. Y dice la palabra que saliendo del desierto llegó y empezó a hacer los milagros, los prodigios, a manifestar el poder. Antes de eso no. ¿Por qué? Porque era una sombra. Él estaba dando cumplimiento al diseño correcto. A los discípulos les tardó 40 meses, poco menos de 3 años y medio, concluirse que eran hijos de Dios, que eran discípulos de Cristo. Pero ¿a qué es lo que voy con esto? El éxodo, tú lo haces más tardado o más simple por tu respuesta, por tu obediencia, por tu disposición. Cuando tú te enfrentas a un proceso de Dios, a una confrontación de Dios en el desierto, tienes de dos sopas. O le das la vuelta y te regresas, o la enfrentas y permites que Dios derribe toda fortaleza. Y esto es lo que Dios hizo con Israel. Dios los enfrentó a su mentalidad de esclavos y una generación decidió seguir pensando que eran esclavos de Egipto. Dios los confrontó con la amargura, con el odio. Y ellos decidieron seguir siendo amargados, amargators. Entonces, esta respuesta depende de ti, es una asociación dinámica, pero lo vamos a ver. Y hoy vamos a ver dos paradas o dos lugares que son representación de lo que sucede en tu alma, en el proceso de tu alma. El primer lugar se llama Ramsés y está en Egipto, en la tierra de Gosén. Ramsés es el inicio de todo, pero también es el final de todo. Era una región de Egipto, del antiguo Egipto, que cobra su nombre porque Ramsés II puso su nombre en esa ciudad, la reconstruyó. Es más, hizo que los judíos la reconstruyeran, según historiadores. En esa esclavitud, en esos hacer ladrillos, ellos reconstruyeron la ciudad de Gosén. Pero ¿sabes lo que significa Ramsés? El que es nacido de, el que es engendrado por. Entonces, en Ramsés, Dios engendró a un nuevo Israel. Le dio fin a un viejo Israel por la Pascua, por el sacrificio del Cordero, pero inició un nuevo Israel. Le dio un nuevo inicio a Israel. Y dice Éxodo capítulo 6, del 6 al 7, por lo tanto dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. En Ramsés, Dios les comunicó el evangelio, las buenas noticias. Y aquí es el símbolo de cómo inicia tu vida espiritual.
de cómo tú eres llamado por Dios. El día que alguien te habló de Cristo Jesús, que fue revelado a tu vida y te dijo, hey, todos tus pecados son perdonados. Dios quiere libertar tu vida. Dios quiere sanar tu vida. Dios quiere librarla de cualquier clase de maldiciones, de la esclavitud, de la enfermedad, de una vana manera de pensar, de una vana manera de vivir. Dios quiere rescatarte de ahí. Y todo eso sucedió en Ramsés. Entonces Ramsés marca el inicio de todo, pero también el final de todo. Y esto me hace pensar en cómo Jesús se revela en Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea que él ahí marca un momento, un tiempo donde Dios se puso de acuerdo con Moisés para generar un encuentro en Ramsés con el pueblo de Israel, para que en ellos naciera una nueva raza, una nueva raza de personas, una nueva mentalidad. Aunque físicamente eran los mismos, pero espiritualmente quería que fueran distintos. Y esto es lo que Dios hace en Ramsés. El plan eterno de Dios es que volvamos a esa comunión con Él. Siempre Dios va a estar buscando encuentros, ¿eh? Déjame decirte eso. Cada vez que Dios quiere hablar en tu vida, que siempre lo hace, está buscando un encuentro. Él es propicio, por eso es esta palabra propiciación, o sea, es propicio, va a tu encuentro. Tú no vienes a Él, Él va a tu encuentro. Te lleva personas, te encuentra con extraños que te hablan y te dicen, ¿por qué? Porque no es el extraño, no es la persona, es Dios que va a tu encuentro. Y usa personas, usa la naturaleza misma para hablarte, usa circunstancias, es más, ha usado hasta animales para hablarte. Porque Dios siempre está hablando, y es lo que se manifestó en Ramsés, la voz de Dios a través de Moisés, el encuentro que se generó para transformar a todo un pueblo. Algunas personas creen que eran, bueno, la escritura dice que eran 600,000 jóvenes mayores de 22 años. Pero no contando ni niños, ni mujeres, ni ancianos. Cerca, algunas personas, los números más conservadores dicen que era una multitud cerca de 2,400,000 personas. Y no solamente eso salieron con Israel. Dice que también se fueron un montón de gente que no era de Israel, porque aprovecharon, o sea, como dice el dicho, vieron burro y pidieron viaje, ¿sí? Porque en la salida, en la desbandada de Israel, muchos se añadieron. Muchos fueron bendecidos, aunque no eran el pueblo de Israel, fueron bendecidos ahí. Es más, muchos de ellos fueron circuncidados para poder celebrar la Pascua en ese momento. Pero el Señor en Egipto juzgó con 10 plagas. El número 10 quiere decir justicia. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios ha juzgado a Egipto, a la antigua forma de vivir. Y Dios ha destruido esa antigua vida. Ha destruido toda clase de maldiciones. Él ha juzgado a ese Egipto. Él lo ha deshecho, lo ha derrumbado. ¿Y qué es lo que quiere decir en tu vida? Que tú ya estás libre de esa maldición. Tú ya no estás atado a esa antigua forma de vivir, de pensar, de creer, a esos antiguos hábitos. Ya eres libre de cualquier vicio, eres libre de cualquier angustia, eres libre de cualquier juicio, eres libre. Y esa es una verdad que quiere Dios aterrizar en Ramsés con la Pascua, con el sacrificio del Cordero, símbolo de Jesucristo. Es un nuevo inicio, un intercambio divino. Mi pecado, mi maldición, mis errores, mi juicio merecido por su divinidad, por su justicia, por su perfección, por su santidad. Y es un intercambio, mi pecado por su justicia, simple. Y Dios en Ramsés quiso llevarlos a esta conclusión. Tú ya no eres la persona que el mundo decía que eras.
Ya no estás atado a sus antiguas formas. Ya no es tu enfermedad, ya no es tu depresión, ya no es tu angustia, ya no es tu amargura, ya no son tus problemas. Déjame decirte algo, ahora son de Dios. Él ha intercambiado por ti. Si Él te ha dado su justicia, Él se quedó con tu pecado y tus errores. Y ¿sabes qué? Él dice que con los errores, los pecados, los echó al fondo del mar. Los olvidó, decidió olvidar. Y no hay ningún juicio que pueda estar por encima del de Dios. Si Dios juzgó, es absoluto. Él es el creador. Y no hay más que hacer. Es un caso juzgado, pues. No hay apelaciones. Y en ese sentido, ya no puedes apelar a la antigua vida. Ya no puedes apelar a la antigua forma de pensar. Israel fue libre desde el sacrificio del cordero. O sea, en la 10ª plaga, en la Pascua, Pascua quiere decir Pesaj, que quiere decir pasar por alto. Donde la mortandad de los primogénitos pasó por alto sus casas, o sea, no las tocó. ¿Por qué? Porque hubo un intercambio, hubo un juicio. Y el juicio merecido de Dios es: todo es mío. Es lo que quiso decirle a Egipto: todo me pertenece, aún tu vida me pertenece. Pero en ese sentido, Dios hizo un intercambio con un cordero que no había tenido que pagar el pato, pues. Corderitos fueron sacrificados en señal del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, que se llama Jesús. En esa Pascua, Dios les mostró una sombra de lo que miles de años después vendría a pasar con Jesús. Pero ¿qué es a lo que Dios te quiere llevar hoy? No a que te regreses a una historia, a algo que otras personas vivieron, a lo que tú estás viviendo. Dime una cosa, ¿ya saliste de Ramsés? ¿Ya respondiste al llamado? ¿Ya te concluiste, hijo de Dios? ¿Ya intercambiaste tus pecados por su justicia? ¿Ya pusiste la sangre del cordero en tu casa? Tu casa quiere decir Sucot, ahorita lo vamos a ver. O morada, que quiere decir lugar íntimo, lo más íntimo. ¿Ya pusiste esa sangre en lo más íntimo de ti? En lo más profundo de ti. Entonces, déjame comunicarte algo: ya eres libre. Ese es el regalo de la salvación, esa es la gracia. Ya eres salvo, ya Dios te rescató, ya Dios dio un decreto, como si alguien notificara tu puerta y te tocara y te dijeran: hey, hay una notificación donde tú ya no tienes ninguna deuda, tú ya no tienes ninguna enfermedad, tú ya no tienes ninguna opresión, no tienes ninguna tristeza, ya has sido libre de todo. Y aquí está por escrito. Y eso quiere decir, Ramsés, eso pone Dios por medio de la Pascua. Pero muchos no han salido de Ramsés. Una cosa que te haya hecho libre y otra cosa que tú quieras ser libre. Es como si estuvieran en la cárcel, ¿verdad? Y abrieran las rejas de la cárcel y dicen: hey, ya llegó el decreto de tu libertad. Ya todo fue pagado, ya todo fue consumado, ya no hay ninguna deuda en tu contra, ahora eres libre. Y digas: no, pero pues aquí estoy a gusto. Aquí me quedo. Aquí tengo ajos y cebollas. Yo sigo clavado con los ajos y cebollas. Aquí tengo ajos y cebollas. Aquí tengo agua. Aquí tengo que comer. Y sí, trabajo 18 horas al día como esclavo, pues porque soy un esclavo, pero pues me dan la paja. Yo me imagino las conversaciones de ese tiempo. Oye, Aarón, ¿qué estás haciendo? Pisando paja. Y luego 12 horas después: oye, Aarón, ¿cómo vas? Pues aquí pisando paja. ¿Y qué vas a hacer mañana? Pues pisar paja. Y luego, el fin de semana, ¿qué tal si hacemos algo? No, ¿sabes qué? Es que no puedo porque voy a pisar paja. Y sin pensarlo, la antigua vida es lo que nos decía.
Si tú lo meditas y lo masticas, estábamos siendo esclavos de los mismos círculos, de los mismos errores, de las mismas fallas, de los mismos odios, de las mismas amarguras, ciclos, pisando paja todo el tiempo, sin avanzar, construyendo para otros, siendo esclavos de un mundo que no quiere tu beneficio, quiere tu esclavitud, quiere beneficiarse de ti, pero no quiere tu beneficio. Así que la buena noticia es que eres libre. Ramsés, o sea, eres nacido de nuevo, un nuevo nacimiento. En Ramsés llegó el momento de salir, de partir. Ahí ni siquiera hubo tiempo de hacer de comer, por eso se llevaron panes, masas sin levadura, o sea, sin pudrirse, o sea, la levadura. Bueno, tú sabes lo de la levadura, para no entretenerme en eso. Y comieron, su primer comida como libres fue panes sin levadura, que quiere decir una comida instantánea, como si te comieras una sopa Maruchan. Híjole, no tengo tiempo, voy a hacer una sopa Maruchan. ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios inmediatamente así lo sacó. Y es tu decisión salir, como ese pueblo de Israel. Y esta transición nos va a confrontar, amados, en nuestra forma de pensar, y no para juicio, para edificación. ¿Vamos bien? Entonces el primer milagro del Éxodo es una nueva naturaleza. Apúntalo ahí. Grábatelo. La serie se llama Milagros del Éxodo. Entonces el primer milagro del Éxodo, hizo muchos milagros, pero me voy a enfocar en los milagros de las paradas o de las estaciones que tuvo el Éxodo y que van enfocados en una forma de pensar. El primer milagro es, o la primera conclusión que Dios quiere que tomes hoy, es que tú has nacido de nuevo. Eres una nueva raza, una nueva humanidad. Los antiguos vicios, la antigua manera de pensar, la esclavitud que acongojaba, el odio, el dolor, cualquier tipo de sentimientos murieron el día que tú recibiste la Pascua, que tú abriste tu casa, o sea, lo íntimo, tu corazón a Jesús, para que su sacrificio adornara con su sangre lo más íntimo de tu ser. Ese día ya naciste de nuevo. Ya estás del otro lado, pues. Ahí legalmente fueron libres. Son conclusiones profundas. Este milagro te lleva a conclusiones profundas, una serie de eventos de gracia que te llevan a concluir diferente. Primero, el intercambio divino. Mi pecado por su justicia. Es una conclusión que quiero que te lleves. Mi pecado por su justicia. Segundo, el inicio de una nueva vida, un alumbramiento, un nuevo ser, una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, grábatelo. Todas son hechas nuevas. Ya no estás condenado y aquel o tú mismo que quieras aferrarte a los ciclos pasados, a los círculos pasados, no puedes dejarlo ser. Tienes que detenerlo y contrarrestarlo con la palabra. Si viene a tu vida el pensamiento de que no, pues yo sigo haciendo lo mismo, de la misma manera, sigo cometiendo los mismos errores, así soy, no puedo cambiar, debes de condenar ese pensamiento. ¿Por qué? Porque Cristo ya te ha liberado. Y es una transición legal del reino de tinieblas al reino de Cristo. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿A dónde te trasladó? ¿A dónde te trasladó? ¿De dónde te libró? Quiero escuchar. ¿De dónde te libró? Del reino de las tinieblas. ¿A dónde te trasladó? Al reino de su amado Hijo.
una transición, una transacción legal. Ya estábamos en un reino de tinieblas, ahora estamos en un reino de luz, de su amado Hijo. Y en ese reino hay nuevas formas, hay nueva mentalidad, hay un nuevo gobierno, hay nuevos hábitos, hay una nueva cultura, como si te cambiaras de país, pero un país perfecto, un lugar perfecto. Y sabes, eres el embajador de ese lugar perfecto del cielo. ¿Vamos bien? Entonces, este fue el primer lugar, Ramsés. Pero el segundo lugar me llamó mucho la atención. El segundo lugar donde se estableció Israel después de Ramsés fue Sucot. Sucot quiere decir tabernáculo o cabaña, hogar o casa. Y hace referencia no tanto al lugar físico como cabaña, como una cabaña física, sino hablando de un lugar de encuentro, un lugar íntimo, un lugar donde tú y Dios están en lo más, en la confianza más profunda. Ese es Sucot. Sucot va profundamente a tu interior, haciéndote concluir que Dios viene al encuentro contigo. Tú no con Dios, Él viene contigo, Él te encuentra en Sucot. Mateo 22:14. Y esta es la responsabilidad de Sucot. Es un llamado, pero es una elección también tuya. El llamado fue en Ramsés. Grábate esto, el llamado fue en Ramsés. A libertad nos ha llamado ¿en dónde? En Ramsés, en el nuevo nacimiento. Pero donde nos va a escoger, donde vamos a estar en su encuentro, va a ser en Sucot. Mateo 22:14 dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y esta palabra me simbra. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Si tú pones en contexto este pasaje, está hablando de la parábola de la fiesta del rey. Hay un rey que convoca una gran fiesta de bodas y invita a sus hijos, invita a su pueblo, invita a los de su estirpe, se puede decir, y todo el mundo se excusa. Y luego, como nadie va, dice a los siervos que vayan a buscar en las plazas, en las calles y que llenen su casa. Porque Dios hace un llamado, amados, una vez. Y Dios hizo un llamado a tu vida alguna vez. Cuando tú recibiste a Cristo, Dios te hizo un llamado. Dios nada más no nada más te quería salvar, pues. Él quería sacarte. Porque legalmente fueron salvos en Ramsés. Pero Él quería sacarte de Egipto. Y Sucot representa esa elección. ¿Cómo puedes ser escogido de Dios? Simple, cuando tú sigues el llamado de Dios. Cuando pasas y transitas de Ramsés a Sucot. Cuando tú decides seguir los pasos del Maestro. Cuando tú decides seguir escuchando palabra. Cuando tú decides seguir siendo discipulado por Dios. Cuando tú decides responder a su llamado. Ahí Dios te dice, hey, tú eres mío. Y viene a encuentro contigo en Sucot. Qué hermoso es esto. Porque si lo piensas, de cualquier forma ganan las personas, ganan. Porque en Ramsés todo mundo fue salvo. El cordero que estaba en los dinteles de la puerta era suficiente para que no hubiera mortandad. Pero tuvo que haber una respuesta del pueblo, y es lo mismo que debe de haber hoy en nuestras vidas. Una respuesta de nuestras vidas a salir al encuentro con Dios, a Sucot,
a tabernáculos. Es más, de ahí viene la fiesta, una de las fiestas judías que se llama así, las fiestas de los tabernáculos, la fiesta del Sukkot, así se llama. Esto es hermoso. Son pocas palabras esto de muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, pero a mí me confronta. A mí me confronta. ¿Cómo puedo decirme escogido de Dios? Yo soy un escogido de Dios. ¿Y sabes por qué? Sé que soy un escogido de Dios porque lo sigo. Porque dejé las redes. Porque como Pedro, cuando Jesús lo llamó y le dijo, sígueme, ese fue el llamado al éxodo de Pedro, Y Pedro inmediatamente dice que dejó las redes. Ahí Pedro supo que era escogido de Jesús, que era su discípulo. ¿Sabes cómo tú puedes saber que eres escogido de Dios? Porque lo sigues. Porque sigues a Jesús. Así que me gusta esta palabra, estas palabras, es una asociación dinámica. En el griego es koinonos, una asociación, como si alguien se asociara para hacer negocios, pero uno hace y el otro responde. No sé si has visto la dinámica de la sinergia, cuando una persona hace un movimiento y el otro usa ese movimiento para tomar fuerza e impulsarse. Lo usan mucho, por ejemplo, en los trapecios. Usan esa fuerza sinérgica. O sea, hacen un movimiento que otro hace para que lo aviente. Y tiene un mayor impulso que el primer movimiento. No sé si me explique. ¿Sí? Esta asociación dinámica, este koinonos es el que quiere hacer Dios contigo. Que Él hace, o sea, que Él produce y tú respondes con mayor fuerza. O sea, que el impulso que tú tomas por la acción de gracia que Dios hizo, te da la victoria, te da la fuerza, te da el impulso. Esto es algo asombroso, porque si lo piensas, todo es gracia. O sea, si tú tomas impulso, si tú tomas fuerza, es simple, porque Él lo hizo primero, porque Él tomó la iniciativa, porque Él hizo la acción y tú solamente respondes en esa asociación dinámica y cobras esa fuerza de impulso. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos en Sukkot. Ese encuentro, esa fuerza de impulso, esa asociación dinámica, el responder al llamado. ¿Me ayudan con música, por favor? Éxodo 12:37 lo puedes encontrar ahí. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Sucot es algo bien profundo, un énfasis muy fuerte, porque es el primer encuentro que Dios tiene con su pueblo. La primera manifestación milagrosa de Dios a su pueblo. Pero más allá de lo ostentoso que pudieron hacer los milagros del desierto, Dios quería llevarlos a una conclusión profunda. Ya vimos las conclusiones de Ramsés, pero las conclusiones de Sukkot son aún más profundas. No es solamente saberte hijo o hija de Dios, es saberte amado, deseado. No es solamente saber que eres libre, sino que eres productivo, con propósito. En la intimidad del tabernáculo de Sukkot, Dios hace a concluir a su pueblo que no necesita más que Él. Eso es tabernáculo, eso es Sukkot. Es la plenitud del Espíritu de Dios en tu vida. Cuando recibimos la plenitud del Espíritu Santo, ahí hacemos Sukkot con Dios, tabernáculo. Él viene a morar en ti. Ahora eres un templo. ¿Y sabes quién está en ese templo?
¿Sabes quién está? El Espíritu de Dios. ¿Y sabes quién es el Espíritu de Dios? El Dios creador. La plenitud del Dios vivo ahora mora en ti. No es cualquier cosa. Mira, muchas veces decimos, vamos a entrar a la presencia de Dios. Pero en realidad, tú eres el templo. Tú no tienes que entrar a ningún lado, tú estás ahí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que no estamos conscientes de que estamos todo el tiempo en la presencia de Dios. Por eso decía el apóstol Pablo, hagan todas las cosas como si las hicieran para Dios. Porque sabes que Dios está en todas las cosas que tú haces. Dios está en el momento que tú hablas con tu vecino. Ahí está Dios, tú eres su templo, eres su representación. Dios está en el momento de la ira. Wow. Y sabes, Jesús nos confronta aún más profundo cuando Él dice que viene a ser morada en nosotros. Y dice, respondió Jesús en Juan 14:23 y le dijo, el que me ama, escucha bien esto, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos Sucot con Él, o morada en Él. Y este Sucot, yo quisiera preguntarte hoy, ¿amas a Dios? Pero así respóndeme y que te escuches. Si no, mejor no respondas. Porque esta es una respuesta, una responsabilidad. O sea, responder con nuestra habilidad. Una asociación dinámica. ¿Amas a Dios? Es simple. Si amamos a Dios, guardamos su palabra. ¿Y sabes lo que su palabra dice? Específicamente en Ramsés de ti. Tú eres la persona que Dios dice que tú eres. Simple. No estamos hablando de obras para merecer. Estamos hablando de una respuesta a su amor. Ponte de pie. Créelo. Cree que hoy Dios te llamó en Ramsés hacia Sucot, o te llamó de un nuevo nacimiento a una elección de tu vida, de saberte escogido por Dios, de saberte íntimo de Dios, de saberte templo de Dios. Y la conclusión de Sucot, o el segundo milagro del Éxodo, es que Dios busca íntimos. Escucha bien esto, Dios está buscando íntimos en Sucot. Cuando tú vienes a la iglesia, ¿con qué actitud vienes? Cuando vienes a esta congregación, aquí venimos a hacer Sucot, a un encuentro, a una asociación dinámica con Dios. Cada vez que oras en tu casa, tú puedes hacer Sucot. Pero ¿sabes el milagro que pasa en la congregación, sea de 2 o más personas? Que Jesús dijo, y guarda esto, o sea, el que me ama guarda mi palabra, guarda esta palabra. Jesús dijo, donde 2 o 3 estén reunidos, ahí yo voy a estar. Ahí yo voy a estar. ¿Y sabes qué? Yo amo a Dios y sé que Él está aquí. En el reino de Dios
Tu crecimiento va a depender de tus conclusiones. Otra vez lo voy a decir. En el reino de Dios, tu crecimiento va a depender de tus conclusiones. Si no concluyes correctamente en cada estación del éxodo, del traslado del reino de Dios, del reino de las tinieblas al reino de Dios, ¿sabes lo que pasa? Estamos condenados a reparar